comenzar aquí, ¿ya? Ya. Mire, como ustedes saben, ya, y por producto de la pandemia hay una priorización de objetivos, entonces nos quedamos nosotros en filosofía con un puro objetivo para todo el año, que es ese que está ahí, ¿ya? Y que consiste, como dice ahí, en describir las características de lo que hacen los filósofos, ¿cierto? De lo que se dedica a la filosofía, ¿ya? Considerando su problema de origen y sentido, es decir, por qué nació la filosofía, con qué sentido, ¿ya? ¿Para qué la inventaron, cierto? ¿Ya? Y al mismo tiempo, cuando entendamos eso, ¿ya? De para qué la inventaron, cómo es que trabaja la filosofía, en qué cosas creen los filósofos, ¿cierto? Y cómo esas ideas nos impactan hoy en día, ya nosotros vamos a ir viendo grandes preguntas que se ha hecho la filosofía a lo largo de la historia, ¿ya? Ya, y es que ocurre lo siguiente, chiquillos, para que entiendan, ¿ya? Porque ahí habla del problema de su origen y sentido. Acordémonos que la filosofía nace, ¿ya? Porque en la vida, en algún punto de la vida, se es necesario comenzar a aclarar algunos conceptos, porque si uno se pone a pensar, chiquillos, las cosas que uno sabe, mira, hablando de epistemología, cuando estamos hablando de los conocimientos, entonces uno dice, ya, ¿qué cosas sé? ¿Cierto? Como diría René Descartes, la mayoría de las cosas que yo sé fue porque otro me las contó, ¿cierto? O porque las aprendí por los sentidos, ¿ya? Y en este caso, chiquillos, cuando uno dice la mayoría de las cosas que yo aprendí fue porque otro me las contó, ¿cierto? Uno tiene que pensar que justamente así nacen los conocimientos, cuando somos chicos, ¿ya? Y nosotros somos preguntones, pues igual que los filósofos, ¿ya? Y preguntamos cuando chicos, entre los 3 años para adelante, por qué esto otro, ¿cierto? Y primero las preguntas, chiquillos, son concretas. Por ejemplo, preguntamos por qué el juguete ya no se mueve, ¿cierto? Y uno va y dice, ah, porque se acabaron las pilas, ¿cierto? Entonces uno pregunta, ¿qué son las pilas? ¿Ya? Y ahí entonces uno, chiquillo, como que uno se truquea, ¿cierto? Un poco y le trata de explicar al niño, pero uno mismo va poniendo como límites, ¿cierto? Porque no se va a poner a hablarle a este niño de 4 años del electromagnetismo, ¿cierto? ¿Ya? Y lo mismo pasa, chiquillos, con otras cosas. Por ejemplo, cuando tenemos 6 años, ya uno está viendo dibujos animados, ¿cierto? Y el dibujo animado va y dice, tenemos que actuar con responsabilidad, ¿ya? Entonces uno como niño, ¿cierto? No sabe lo que es eso y le pregunta a un adulto, papá, ¿qué es la responsabilidad, cierto, al que te esté criando, cierto? ¿Qué es la responsabilidad? Y entonces uno va, ¿cierto? Y no sé, pues uno como profesor, o en realidad habla harto en la escuela no hablan harto de ser responsable, ¿cierto? Pero uno cuando le va, chiquillo, a responder al niño, uno mismo dice, ah, no me va a entender si se lo explico, ¿cierto? De la manera en que yo sé. Entonces, te lo voy a explicar a través de ejemplos, ¿ya? Mire, ser responsable tiene que ver con, a ver, hacer las tareas del colegio, recoger los juguetes. Y esa explicación, chiquillo, es como muy somera, ¿cierto? Es como muy por encimita, ¿ya? Porque uno mismo cuando se lo explica a un niño, uno cacha, ¿cierto? Uno se da cuenta y dice, pucha, no me va a entender si utilizo un lenguaje muy elevado, ¿cierto? Tengo que reducir mi lenguaje a este que es un niño de 6 años, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre, chiquillos? Que por lo general, si uno se da cuenta, uno arrastra explicaciones de las cosas, ¿ya? Y esas explicaciones a nosotros nos la dieron cuando éramos muy chicos, ¿cierto? Y no las agarramos bien, ¿cierto? No las procesamos bien, tampoco se nos ha alguien sentado, ¿cierto? A enseñar bien esas cosas, ¿ya? La responsabilidad, la justicia y todas esas cosas que uno empieza a preguntar cuando niño y que tienen que ver con cosas más abstractas, con cosas que no se pueden tocar, ¿ya? Entonces uno va creciendo, chiquillos, con eso y como le explicaban eso a uno cuando es chico, uno no cacha, por cierto, no sabe bien cómo son esos conceptos. Y la filosofía, chiquillos, como dice aquí, mire, ¿ya? Una de las cosas de las características del quehacer filosófico es que justamente nosotros nos detengamos en algún momento de la vida a explicar, ¿cierto?, los significados de estos conceptos, ¿ya?
a decir, ya, a ver, tranquilo, mira, esto es la justicia. Porque nosotros vamos por la vida diciendo, oh, qué injusto ese profe, ¿cierto? Que hizo eso, ¿cierto? Este otro profesor es más justo, ¿cierto? Entonces usted tiene, parece bien claro lo que es la justicia, porque usted anda enjuiciando, ¿cierto? A todo el mundo. Entonces cuando a uno le preguntan, ya, a ver, defíname la justicia. Ah, y ahí uno queda así, chuta, ¿no? Pues en realidad yo sé cuando un acto es justo o injusto, dependiendo de mi parámetro, pero no sé lo que es la justicia en sí. Chuta, ¿y cómo podré saber eso yo? Y ahí está, pues, ¿dónde están esas respuestas, chiquillos? Están en la filosofía. ¿Ya? Ahí uno, si tiene esas preguntas, va a un libro de filosofía, un diccionario de filosofía, y la filosofía te va a aclarar toda la película, de a dónde viene la palabra, ¿cierto? Cuál fue el primer sistema de justicia, cómo funcionaba, cómo ha ido cambiando ese sistema de justicia, ¿cierto? Y le va a transformar, ¿cierto? En esa duda que usted tiene en una explicación, ¿cierto? Más aclaratoria, ¿ya? Y por lo mismo, ¿ya? Dentro de las grandes preguntas que la filosofía nos quiere aclarar, está esta que nosotros estamos viendo, que es la pregunta, ¿qué es el conocimiento? ¿Ya? Y justamente le hablaba de esto de cuando un niño pregunta por cosas concretas, ¿cierto? Como por ejemplo la pila, ¿cierto? Que es una pila, y después cuando a los 6 años pregunta por cosas abstractas, ¿ya? Porque existe, chiquillo, una diferencia entre saber y conocer, ¿ya? Y que tiene que ver con esto, mire, es una de las cosas. Por cierto que, por ejemplo, la filosofía cuando trabaja con la epistemología y se pregunta qué es el conocimiento, trata de aclarar los conceptos, ¿ya? Entonces, mejor cuando uno información de esto, buscarlo en un diccionario de filosofía que en internet, porque en internet, chiquillos, están mal las definiciones de conocer y saber, ¿ya? Por ejemplo, yo iba a hacer algunas citas como suelo poner la RAE, pero en la RAE no salen como definiciones filosóficas, sino que salen más como, por decirlo de una forma, las más populares, ¿cierto? Las que maneja más la gente cotidianamente, ¿ya? En filosofía, chiquillo, hay una diferencia entre saber y conocer, ¿ya? Que tiene que ver con esto que yo les mencionaba antes, con lo concreto y con lo abstracto, ¿ya? Por ejemplo, mire, cuando nosotros hablamos de conocer, nosotros estamos hablando de que nosotros adquirimos información a partir de los sentidos, del gusto, ¿cierto? Y yo sé el sabor de una cazuela, ¿cierto? O sea, lo conozco, ¿por qué? Porque lo he probado, ¿cierto? A través del gusto conozco, ¿cierto? El sabor de una cazuela, ¿cierto? A través del olfato, ¿cierto? Conozco el aroma del perfume, ¿cierto? Que me gusta. A través del tacto, ¿cierto? Puedo conocer la rugosidad de la superficie, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? En cambio, chiquillos, cuando nosotros hablamos de saber, ¿ya? De sabiduría, ¿ya? Estamos hablando de lo abstracto, ¿ya? De la capacidad, chiquillos, de poder pensar en ideas, en conceptos, que no necesariamente se encuentran de manera física en nuestra realidad. Esas mismas cosas que yo les decía a ustedes, por ejemplo, cuando uno es chico y pregunta qué es la justicia. Justicia, chiquillos, no hay una cosa, hay una estatua que representa lo que es la justicia, pero la justicia es una idea, ¿cierto? Lo mismo que ocurre con la idea, chiquillos, de tiempo, ¿cierto? El tiempo, está ahí el reloj avanzando, ¿cierto? Pero cuando yo no tengo reloj, el tiempo igual sigue avanzando. Entonces ahí está el tiempo en mi cabeza, ¿cierto? Que me hace pensar en el futuro, en el pasado, ¿cierto? Imaginar la vida. Esas cositas, chiquillos, que son abstractas, le pertenecen al ámbito del saber. Ya, por eso para que anotemos ahí, a ver, yo voy a abrir el chat acá. Voy a pegar una frase que intenta explicar la idea, ¿ya? Pero que, ¿cómo se llama? Uno puede dudar de ella, ¿ya? Porque tenemos derecho, chiquillos, a la duda, ¿ya? La frase es la siguiente, ¿ya? Eh,
Déjeme ver si la puedo escribir aquí. Ya, voy al chat, estoy escribiendo algo y que va a aparecer ahí, después ustedes lo copian. ¿Ya? Mira, dice, de hecho esta frase aparece en un diccionario de filosofía y se me quedó grabada en la cabeza. ¿Ya? Conocer es propio, estoy escribiendo así que va a aparecer ahí en cualquier momento. ¿Ya? Conocer es propio de todos los animales. ¿Ya? Porque los animales usan sus sentidos, el olfato, el gusto, y nosotros también somos animales, así que también tenemos esa capacidad. ¿Ya? Conocer es propio de todos los animales. En cambio, el saber le corresponde solamente al humano. ¿Por qué? Porque, vamos a poner aquí, chiquillos, saber tiene que ver con, ¿cierto? Lo abstracto, ¿cierto? Aquello que tiene que ver con ideas, ¿cierto? Con conceptos. En cambio, conocer tiene que ver con eh, los sentidos, lo concreto. Eso ahí en el chat sí hay una idea, ¿cierto? Que yo creo que debería ser como una de las bases para que nosotros podamos entender esa diferencia. ¿Ya? Ya, ojo, nos van a preguntar esto en la guía, usted, ya algunos ya las tienen ahí descargadas, ¿cierto? Y hacer una pequeña corrección en una palabrita que me equivoqué ahí. Ya. Ahí sale entonces un dibujo, chiquillo. Entonces, miren, en las esferas exteriores, ¿cierto? Podríamos decir que está el conocer, ¿ya? Y en la esfera central, ¿cierto? Nosotros podríamos decir que está el saber. ¿Por qué? Porque nosotros comúnmente nuestra cultura asocia el cerebro, ¿cierto? Como el órgano que es el que inventa las ideas, que crea los conceptos de la realidad, ¿cierto? Ya, dudas, consultas, chiquillos, vamos claro aquí, ¿cierto? Está facilito hasta el momento, creo yo. ¿Ya? Mientras tanto me pueden dejar ahí en el chat, ¿cierto? Su opinión. ¿Qué opinan ustedes de esa frase que acabo de poner ahí, chiquillos? Porque está diciendo que los animales no piensan en cosas abstractas. El resto de los animales, por ejemplo, no tienen conocimiento de todas esas ideas de lo que es la justicia, de lo que es la igualdad. O si tendrán alguna idea, chiquillos, de algo así mínimo, de tiempo, por ejemplo. ¿Sí? Hay tareas ahí, yo lo sé, yo sé la respuesta porque yo lo he investigado, a mí me gustan harto los animales, así que en defensa de ellos vamos a decir que eh, tienen una capacidad de pensamiento no igual a la nuestra, pero sí una capacidad de pensamiento, chiquillos, que por lo menos les sirve, más práctica. ¿Ya? Ya, démosle ahí, ¿cierto? Ya, chiquillos, como yo les estoy contando, ya de dónde vienen, por ejemplo, la historia de la ciencia, ¿ya? Y yo le decía a usted que ya en Platón encontramos la primera explicación que dice que cuando uno está en presencia de un saber, es cuando uno lo puede explicar, ¿cierto? Y tiene razones para demostrar aquello, ¿cierto? Aristóteles decía lo mismo, ¿ya? Hay una clara relación entre lo que yo digo y lo que la cosa es, ¿cierto? Y no hay contradicción en eso, sino que hay afirmaciones o negaciones, pero nunca contradicciones, ¿ya? Y la pregunta es, oye, ¿se le habrá ocurrido esto a ellos? ¿Ya? ¿O vendrán de antes? Y ahí, chiquillos, donde uno cuando se pone a investigar esto, está en las páginas 84 para adelante del libro, aparece Parménides, que este es un filósofo griego que es un poquito más antiguo que Sócrates, ¿ya? Vivieron casi en la misma época, pero era más viejo Parménides, ¿ya? Ya tenía unos 30 años más, ¿ya? Entonces, mire, perdón. Ya, Parménides es el primero que chiquillo que aparece como el primer escrito, ya es un poema que tiene él, ya es el primer escrito que se tiene, el más antiguo, de una diferenciación, ¿cierto?, entre los tipos de conocimiento, de que hay un conocimiento verdadero y hay otro conocimiento que está basado en opiniones nomás, que no son verdaderos conocimientos, ¿ya? Y aquí, chiquillo, aparece por primera vez la palabra verdad. ¿Ya? Fíjese, aquí aparece la palabra verdad, ¿cierto? Increíble, ¿eh? ¿Ya? Que no se usan antes
este término de esta manera, mire. Leamos ahí. ¿Podemos acceder a la verdad? ¿Cierto? Y mire lo que dice. El origen etimológico de la palabra verdad está en el latín veritas, que proviene a su vez del griego aletheia, que significa lo que está patente, lo que está oculto. ¿Ya? La verdad, desde el origen de la palabra, se relaciona con aquello que hay que descubrir. ¿Ya? Me gusta esa palabra, descubrir. Según Karl Popper, que nosotros ya lo vimos, ¿cierto? En la paradoja de la tolerancia, él es filósofo de la ciencia, ¿ya? Él dice que la tarea central de la ciencia y de la filosofía es la búsqueda de la verdad, ¿ya? Pero ¿se puede conocer la verdad? ¿Podemos acceder a la verdad, chiquillos? ¿Ustedes creen eso o no? Y aquí es donde, miren, para hablar de esto, porque no es fácil llegar y decir, estamos hablando de filosofía, pues, ¿ya? No es llegar y decir, no, la verdad la tiene cada uno. No, pues hay que rastrear, chiquillos, hay que investigar, ¿ya? ¿Qué entendemos por verdad? ¿Qué se ha entendido por verdad? Parámetros. ¿Por qué el filósofo Popper está diciendo que el objetivo de la ciencia y de la filosofía es buscar la verdad? ¿Ya? Pero ¿cómo si la verdad es subjetiva? Y entonces por eso hay que preguntar, ¿qué es la verdad? ¿Ya? Y aquí entonces nosotros tenemos que ir investigando porque el primero que dijo esta palabra fue este caballero aquí, mi amigo Parménides, y este amigo mío, ¿ya? Le pone para referirse a algo, ¿ya? Primero que todo, él escribe un poema, ¿ya? Es un poema bastante raro, chiquillo, y en el cual él relata una especie de sueño que tuvo, ¿ya? En el cual la diosa de la razón, ¿ya? Del intelecto, ¿cierto? Lo raptó a él, ¿ya? Y lo subió a un carro en donde unos caballos con alas se lo llevaron al reino de la razón, ¿cierto? Y ahí Parménides conoció la verdad, ¿cierto? Pero quizás, ¿de dónde habrá sacado esta historia Parmenio, cierto? Más de alguno de ustedes habrá estado pensando qué comió Parmenio, qué desayunó Parmenio, ¿cierto? A ver, o qué cenó en la noche, ¿cierto? Antes de ir a acostarse, qué señor, ¿ya? Y en realidad es un poema, ya que él lo escribe como metáfora, ¿ya? Y, por ejemplo, en la metáfora el caballo le decía, oye, te vamos a hallar por dos caminos, ¿ya? Primero te vas a hallar por la vía de la doxa, que significa opinión, te vas a hallar por la vía de la opinión, y después te vamos a hallar, amigo Parménides, por la vía de la verdad, a la cual se puede acceder solo mediante la razón, ¿ya? Y por eso, chiquillos, miren, en filosofía, ¿ya? Cuando uno cree, por ejemplo, los que están a favor de la pregunta, cuando se pregunta, ¿existe la verdad? Y hay gente que está a favor de que sí existe la verdad, por ejemplo, la ciencia la encuentra a través de su método científico, ¿ya? Ese movimiento se llama dogmatismo, ¿ya? Porque un dogma, chiquillos, son una serie de creencias, ¿ya? Que se aceptan y no se ponen en duda, ¿ya? En ese sentido son creencias rígidas, ¿ya? Que no cambian, que son firmes, que no se pueden dudar de ellas, ¿ya? Y por eso en ese sentido la ciencia, por ejemplo, puede ser un dogma, ¿ya? Porque no se duda de los descubrimientos de ella, y así como la religión, también es dogma porque no se puede dudar, ¿cierto?, de los preceptos religiosos, si no uno no es creyente, porque son creyentes no dudan, ¿ya? Entonces, esos son los dogmas, y en filosofía, mire, vamos a hablar del dogmatismo, ¿ya? Cuando nosotros, como dice ahí, miren el recurso número 1, ya entre las corrientes filosóficas que afirman que existe la verdad, nosotros encontramos dos, que son el dogmatismo, ya, y que como dice ahí, mire, es una corriente filosófica que confía en la capacidad de las facultades humanas para conocer especialmente en la razón. Confía entonces en que la razón puede captar la verdad. ¿Ya? Eso significa dogmatismo filosófico, y digo que la persona cree que sí se puede conocer la verdad. Por ejemplo, muchos de estas personas son aquellos que defienden las verdades de la ciencia. ¿Ya? Por ejemplo, los que creen en el Big Bang, ¿cierto? Los que les gusta mucho la biología, ¿cierto? Y utilizan cosas que dicen, no, porque eso está biológicamente demostrado, ¿cierto?
¿Qué cosa? No sé, por ejemplo, que existen machos y hembras con genes XX, XY, ¿cierto? Y no hay otro posible. Ahí tenemos una persona que también es dogmática, porque está cerrada a esa idea y a nadie lo va a convencer de lo contrario porque no hay hechos para demostrarlo, ¿cierto? No existe otro gen aparte de XX, XY, ¿ya? Y me voy a adelantar un poquito porque esto me quedó acá, mire. El criticismo, después vamos a ver a él, estoy leyendo el cuadrito de la derecha, ¿ya? Es una posición intermedia, no, después lo vamos a leer, ya, perdón, aquí tengo que leer el recurso 2 de la verdad, que es, por ejemplo, chiquillo, lo que opina uno, ya, ahí es lo mismo que yo le estoy diciendo a usted, ya, que justamente, ya, como dice Parménides, mire, y de ahí lo sacó Sócrates, y de ahí lo sacó también Aristóteles, lo sacaron de Parménides, chiquillo. Y como les contaba yo, hay una vía de la opinión, ¿cierto? Y hay una vía de la verdad. Y por eso dice ahí, mire, vía significa camino, ¿ya? El camino de la verdad, perdón, de la opinión, es una creencia que puede sostenerse o más o menos motivadamente, ¿ya? Pero que no ofrece pruebas ni garantías de su validez. ¿Ya? Son opiniones que tiene uno, chiquillos, y estas opiniones las arrastra uno, por ejemplo, de explicaciones que nos dieron cuando somos chicos, cuando no teníamos mucha capacidad de entender, entonces nos enseñaron las cosas a la rápida, ¿ya? Y por eso es tarea de cada uno de nosotros, va a decir Parménides, salirse de ese camino. ¿Cómo me salgo de este camino en donde están todos estos conocimientos dudosos que me enseñaron cuando chico? Utilizando la razón. ¿Ya? Ese es el camino de la verdad, ¿ya? El del pensamiento, el del intelecto. Chiquillo, intelecto, lo vuelvo a repetir si es que ya lo dije en otra clase anterior, intelecto significa tener la capacidad de pensar. Y todos nosotros la tenemos, ¿ya? Todos pensamos. Por eso cuando aquí en filosofía decimos que con el intelecto se puede llegar a la verdad, es que solamente pensando podemos llegar a la verdad, ¿ya? Y tratando de buscar demostraciones con hechos, ¿cierto? Buscando saber si es verdadero o falso lo que se está afirmando, ¿cierto? Eso es pensar, y ahí está el dogmatismo, ¿ya? Frente a la verdad se puede conocer, ¿cierto? Si nosotros, por ejemplo, usamos bien los métodos de la razón. ¿Ya? Ahí tenemos entonces una corriente que dice sí, la verdad sí existe, ¿ya? Pero como ustedes se habrán dado cuenta, en la filosofía siempre están los bandos contrarios, ¿ya? Entonces ahora sí, mire, aparece este otro amigo mío, ¿cierto? Que se llama Pirrón de Elis, ¿ya? Y que él fue el fundador, ¿cierto? De un movimiento filosófico que se llama escepticismo, ¿ya? Que son, como dice ahí, mire, doctrina filosófica que considera que no hay ningún saber firme ni puede encontrarse ninguna opinión que sea segura. Entonces, cuando uno, chiquillos, le hacen una pregunta, ¿ya? ¿Existe la verdad? Y uno dice, no sé, eso no se puede saber. ¿Existe Dios? No sé, eso no se puede saber. ¿Habrá vida en otro planeta? No sé, eso no se puede saber. Eso es ser escéptico, ¿ya? Como vamos a ver aquí, mire, la postura escéptica dice no podemos acceder a la verdad, ¿ya? Definitivamente ellos creen que no se puede conocer la verdad ni nada seguro, ¿ya? Y por eso ahí dice, mire, el escepticismo sostiene que la razón humana no puede alcanzar la verdad, pues en cualquier afirmación se pueden detectar aspectos dudosos o poco fundamentados, ¿ya? Vamos a ver, me gusta que leamos, ¿cierto? Ahí, mire, en la parte azul, ¿ya? Que es cuando leemos directamente a quién. Vamos a leer aquí al historiador Sexto Empírico, ¿ya? Que nos va a contar sobre la filosofía de Pierrón de Elis, ¿ya? Chiquillos, miren, una cosa que les tengo que contar, que también es una de las características del conocimiento, ¿ya? Que se descubrió en 1600, ¿ya?
Y es una cosa que aparecía en un meme que estuvo de moda hace como unos 3 años, ya que aparecía un perezoso, ¿cierto? De fondo y decía el conocimiento es poder. ¿Se acuerdan de ese? Y aparecían como frases tontas, ¿cierto? Que ponía la gente y abajo le ponían el meme, te ganaste el conocimiento. ¿Ya? Y chiquillo, esa fue una frase que dijo un filósofo Francis Bacon, que es él el que inventó el método científico, y cuando lo inventa, ¿ya? Se da cuenta de esto, pues dice, chuta, mira, en realidad con el método científico vamos a saber más cosas, pero el conocimiento es poder, porque cuando uno conoce algo, se empodera y puede someter a los otros con conocimientos, ¿cierto? Afirmaciones que el otro no conoce, ¿cierto? Y vamos a empezar a utilizar esos conocimientos en nuestro favor, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa si alguien descubre en su investigación algo que es dañino, ¿cierto? Y se lo vende a una persona que es mala en millones de dólares y saca ganancias de ese conocimiento, como la bomba atómica. Bueno, no sabía en 1600 que iban a inventar la bomba atómica, pero ese es un claro ejemplo, ¿ya? De cómo el conocimiento es poder, ¿ya? Y, chiquillo, esto es histórico. ¿Por qué? Porque el conocimiento es tan poderoso, ¿ya? Que muchos libros de los antiguos se robaban y se quemaban, ¿ya? Y los libros de Pirrón de Elis también fueron robados, quemados, ¿cierto? Entonces, no tenemos el libro escrito por él mismo, pero sí, por ejemplo, se han salvado otros textos de historiadores, ¿ya? Que nos cuentan, ¿cierto? Quiénes fueron los filósofos antiguos, en qué creían ellos. Y este es el caso de Sexto Empírico que nos va a contar, ¿cierto? Quién fue Pirrón de Elis, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, en esos textos que se llama Esbozos Pirrónicos, ¿cierto? Trata de describir la teoría en que creía Pirrón, ¿cierto? Y su escuela escéptica en Grecia. ¿Ya? Dice, mire, en efecto, el que dogmatiza establece como real el asunto sobre el que se dice que dogmatiza, ¿cierto? Por ejemplo, el que la ciencia está dando a entender que la ciencia es lo más real que hay, ¿ya? Mientras que el escéptico no establece sus expresiones como si fueran totalmente reales, ¿cierto? En cambio, el escéptico cuando habla, ya él no habla afirmando lo que dice con la seguridad con la cual habla el dogmático. Ya eso está diciendo. Pues aquí dice, mire, pues supone que del mismo modo que la expresión todo es falso, dice que junto con las otras cosas también ella es falsa, e igualmente la expresión nada es verdad. Así también la expresión ninguna cosa es más, dice que junto con las otras cosas tampoco ella es más, y por eso se autoelimina a sí misma junto con las demás cosas. Chiquillos, miren, aquí, ya, por cuestiones de tiempo, no me puedo detener mucho a explicar lo que está diciendo así frase a frase, ya, pero los escépticos, ya, son tan escépticos, por decirlo de una forma, que incluso ellos mismos van a llegar a la conclusión, ya, de que como no puede haber nada firme y seguro, lo más sensato que debería hacer uno como ser humano es quedarse callado, ¿ya? Porque ahí él está diciendo que incluso cuando uno habla, expresa contradicciones. Por ejemplo, él dice, si yo voy, claro, esa es una frase de Sócrates, va a decir, solo sé que nada, sí, claro, él va a decir, no sabemos nada, solo sé que no sabemos nada, solo sé que nada se puede saber, ¿ya? Y aquí él dice, mira vos, si por ejemplo, fíjense chiquillos, en la tremenda bola filosófica que se está yendo Pirrón. Si yo digo, por ejemplo, oye, todo es falso, en este mundo todo es una mentira, incluso si uno se detiene a pensar si todo es una mentira, incluso lo que yo estoy diciendo es una mentira, ¿sí o no? Y por eso los escépticos van a decir, ¿saben qué, cabrón? Mejor quedémonos callados, quedémonos piola, porque nada se puede decir, porque de todo se puede dudar, ¿ya? No, cuando arriba habla de una mesa que no le quise leer, cuando él dice, oye, no hay,
arriba dice sobre la mesa no hay nada, ¿ya? Si uno se pone a pensar, dice, bueno, ¿qué estará diciendo en el fondo? Que no hay nada, nada así, que no hay ningún objeto en este momento, o que ahí no hay nada, absolutamente nada, literalmente lo estará diciendo, ¿ya? Lo mismo le está diciendo cuando yo digo todo es falso, cuando digo nada es verdad, ¿cierto? Cuando digo lo que sea, dicen, no hay manera, ¿ya? Por lo demás, si el dogmatismo establece como realmente existente aquello que da como dogma, ¿cierto? Mientras que el escéptico presenta sus expresiones de forma que implícitamente se autoeliminan, ¿cierto? No se diga que el escéptico dogmatiza en la expresión de ella, ¿cierto? Y está defendiendo a los escépticos y está diciendo, ¿sabe qué? Por eso los escépticos mejor van a decir que es mejor quedarnos callados, ¿ya? Porque ellos ni siquiera dan por dogma lo que ellos dicen, ¿ya? No podrían, estarían cayendo en contradicción, ¿ya? Entonces, una última cosita aquí, ¿ya? Para que entendamos las tres posturas y vamos a cerrar por hoy día esta clase. Mire, dice, a la derecha. El criticismo es una posición intermedia entre el dogmatismo y el escepticismo. Afirma que es posible alcanzar la verdad, pero considera necesario realizar una crítica, un discernimiento de las posibilidades de alcanzarla, ¿ya? Hay dos tipos de criticismo, el de Kant, que propone realizar una crítica a las facultades del conocimiento para averiguar hasta dónde uno puede conocer, ¿ya? Es decir, analizar, por ejemplo, las capacidades del cerebro y decir, a ver, mi cerebro, ¿qué cosas puede conocer? Con seguridad. Ah, los datos que yo le entrego con los sentidos, ¿cierto? Ya. Y aquellos datos que no le puedo dar con los sentidos, los saberes. Ahí no, pues ahí es dudoso, porque hablar de justicia, hablar de igualdad, ahí ya es más complejo, ¿cierto? Ah, por ahí están los límites de mi cerebro. ¿Ya? Ese es el criticismo de Kant, que le pone límite al conocimiento por primera vez en la historia, chiquillos. ¿Ya? Y el criticismo del siglo XX, representado por el austríaco Popper, Karl, ¿cierto? Y el alemán Hans Albert, su postura denominada racionalismo crítico, de que no se puede alcanzar la verdad absoluta, aunque sí aproximarse a ella, ¿ya? Y estos filósofos de la ciencia, chiquillos, cuando nos explican el criticismo, efectivamente ellos dicen, aquí se nos acaban de presentar hoy día eh, tres teorías con respecto a si es posible o no conocer la verdad, ¿cierto? Están los dogmáticos, que son los que creen que efectivamente sí se puede conocer la verdad. Están los escépticos, que ya nos dimos cuenta que son unos extremistas, ¿cierto? Porque dicen que no se puede conocer la verdad y que incluso es mejor quedarse callado, ¿cierto? Y va a estar el punto medio que es el criticismo, ¿ya? Que va a decir, mire, se puede conocer la verdad, pero hasta ahí nomás, ¿ya? Y vamos a diferenciar, al tiro van a decir el racionalismo crítico, tenemos que diferenciar entre verdad y certeza, ¿ya? Certeza, va a decir el racionalismo crítico, significa que algo es 100% firme y seguro, indudable, ¿ya? En ese sentido, hay poquitas certezas en la vida, ¿ya? E incluso ellas mismas se pueden dudar, poner en duda. Por ejemplo, una certeza podría ser que todos los seres vivos nos vamos a morir. Le ha pasado al 100% de los seres vivos, ¿ya? Pero igual uno puede dudar, ¿cierto? Puede caer una pequeña duda, ¿ya? Un ápice de duda ahí chiquitito, de que pueda haber que haya un ser vivo que no se muera, ¿ya? Ya, por ejemplo, no sé, pues cuando nos dicen uno más uno, 2, ¿cierto? También eso es una certeza, 100% seguro. Aunque yo sé que hay algunos que dicen, profe, Stephen Hawking dijo que a lo mejor 2 más 2 no es 4 y ahí tendríamos que meternos, ¿cierto? A ver, Stephen Hawking, no me podría yo hablar de eso porque no lo conozco, ¿ya? Pero más o menos por ahí van las certezas. En cambio, van a decir estos filósofos de la ciencia, la verdad, ¿ya? La verdad, chiquillos, va a ser un enunciado que nosotros vamos a tener ahí por mientras, ¿ya?
y lo vamos a aceptar solamente porque no hemos podido demostrar que eso no es cierto, ¿ya? Y a eso en ciencia se le llama teoría, y las teorías están ahí, y están por un tiempo, 100, 200, 300 años, 500 años, ¿ya? De repente aparece un experimento nuevo gracias a la tecnología y no era así como pensábamos. Se renovó la verdad, ¿ya? Y cuando uno analiza, chiquillo, ese movimiento histórico, ¿ya? Al fin y al cabo, el mismo movimiento que, que el movimiento filosófico. ¿Por qué? Porque la filosofía hace esto mismo que hace la ciencia. ¿Ya? Por ejemplo, con datos duros, ¿ya? ¿De dónde sacó Galileo su teoría del giro de los planetas? Eh, de Copérnico, ¿cierto? De otro antiguo, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y qué pasó después de Galileo, ¿cierto? Lo agarra Kepler, después lo agarra Newton, y vamos viendo en el fondo en qué se iba equivocando el otro. Después al final todo este lo agarra Einstein, ¿cierto? Y dice, oye, mira, Newton se equivocó aquí, mira, la velocidad de la luz tiene esta medida, ¿cierto? No es instantánea como él pensó, ya, borremos la teoría, pongámosla de nuevo, hasta que alguien diga, oye, mira, Albert Einstein, ¿cierto? Aquí tenía un pequeño error, mira, y la vamos a... Por eso ellos creen que nos vamos acercando a la verdad. Y este método, chiquillo, es la misma lógica que ocupan los filósofos, porque partió Parménides, ¿cierto? Hablando de que el conocimiento puede ser basado en opiniones o en certeza. De ahí va a venir Sócrates y va a decir, sí, pues entonces, ¿cómo sabemos si podemos tener una certeza y no una opinión? Porque las certezas se pueden explicar racionalmente, ¿cierto? Y después va a venir Aristóteles y va a decir, sí, pues, y explicar algo racionalmente implica que esa cuestión no entra en contradicción, ¿cierto? Que hay una relación entre lo que uno está diciendo con los objetos. Sí, de es lo mismo. Si al final estos cabros de los filósofos empezaron a agarrar estos conocimientos, ¿ya? Porque en realidad, como dice ahí, mire, algo que olvidé explicarle, chiquillo, y para cerrar, lo voy a usar para cerrar la clase, es que justamente, como dice Parménides, la verdad hay que descubrirla, ¿ya? Porque en su esencia misma, la palabra etimológicamente, verdad, significa descubrir algo que está cubierto, ya sea que está cubierto por la ignorancia de uno mismo, por una opinión que uno cree que es verdad, pero que es más que nada una opinión, y uno no se ha dado cuenta de eso, ¿cierto? Está cubierta la verdad en la época de los griegos por los mitos, ya que nos explican que llueve, ¿cierto? Porque los dioses están enojados, entonces el mito cubre la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que se supone que llueve por un proceso del agua, ¿cierto? Entonces nosotros sacamos ese velo, ¿ya? Que está cubriendo la verdad, ¿ya? Para casarnos con ella. Es como, ¿cierto? Como cuando se le levanta el velo, ustedes conocen el velo de una novia, ¿cierto? Que caminan al altar y va con el velo frente a la cara, entonces cuando se va a casar, le descubren la cara, le quitan el velo, ¿cierto? Aparece la verdad ahí, ¿ya? De hecho, una de las cosas más lindas, chiquillos, de esta palabra, es que, por ejemplo, y lo voy a usar aquí para cerrar la clase, miren, la palabra a en griego significa sin, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la palabra átomo, decimos que significa sin división, ¿cierto? Porque la palabra tomo significa división. De ahí vienen los libros tomo 1, tomo 2, ¿cierto? División 1, división 2. Átomo sin división, entonces la palabra aletheia, ¿ya? A significa sin, y la palabra letos en griego, chiquillos, significa velo, ¿ya? Y por eso la palabra aletheia, ¿ya? Viene a hacer referencia a desvelar, que es lo mismo, chiquillos, miren, que si uno se pone a pensar la palabra descubrir, ¿cierto? Cuando uno dice, oye, el descubrimiento de América, ¿ya? Descubrir significa, si ustedes ven ahí en el chat, miren, significa quitar algo que está cubierto, ¿ya? Que está cubriéndose. ¿Ya? Esa es la aletheia, eso es la verdad, y nosotros, tal parece, que tenemos que buscar esta verdad, y ahí entonces nos va a decir el racionalismo crítico que va a juntar estas dos teorías, va a decir, sí, pues, tenemos que ir paso a paso descubriendo la verdad,
como lo hace la filosofía, ¿cierto? Como lo hace la ciencia, que son la misma cuestión nomás, ¿cierto? Trabajan de la misma manera, los filósofos y los científicos proponen hipótesis, ¿cierto? Y los demás filósofos y científicos que los siguen van trabajando con sus teorías, las van mejorando, las van descartando, las van puliendo, y así vamos descubriendo paso a paso lo que es la verdad. ¿Ya? Eso, chiquillos. Por ejemplo, ahí cuando trabajemos ya la otra semana, aquí, mire, verdadero y falso hay que corregir, ¿ya? Y hablando de corrija y examen y error, creo que yo aquí había esto, corríjalo, por favor. Porque creo que dice corrigiendo con J en su vida, y es con G. Ya, y aquí, saber, mire, saber y conocer son lo mismo, y alcanzamos a ver, ¿cierto? Mire, estas 5, y vamos a partir la semana que viene, a modo de repaso, chiquillos, con las 5 primeras verdadero y falso de la guía, ¿ya? Eso, mis queridos muchachos, muchas gracias por eh, su escucha de la clase. Profe Carlos. Ahí sí, ya, profe, muchas gracias. Ya, chiquillos, que estén muy bien, cuídense, descansen la próxima semana. Chao, chao, profe. Muy bien, chao, chao. Chao.